y por favor lo pueda hacer en el libro de Miqueas, por favor, hermanos. Miqueas capítulo 5, por favor. Y podamos leer juntos. Solamente son 3 versículos que vamos a leer. Y por favor, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias esta lectura. ¿Ya está ahí conmigo, hermano y hermana? Amén. Todavía no, ¿verdad? No rápido como yo. Oye, ya la tengo apartada aquí. Vamos a esperar un tiempo para poder que usted pueda abrir su Biblia en capítulo 5 de Miqueas, versículos 2 al versículo 4. Por favor, después de hacer esta lectura unida, vamos a orar. Me acompaña a orar para pedir la guía y la dirección de nuestro Dios. Amén, hermanos, por favor. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Juntos leemos ahí en su lugar. Dice la palabra del Señor así: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Juntos leemos otra vez. Una vez más. Pero tú, Belén, pequeña para entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. pero los dejará hasta el tiempo que vea la luz, a la edad de cada luz, y el resto de sus hermanos se volverá como los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Póngase ahí en actitud de oración y podamos juntos orar a nuestro Dios. Señor eterno, queremos agradecerte, Padre soberano, porque nos has bendecido, Señor, en este tiempo, Señor, de adoración. Adoración a tu santo nombre. Hoy nuestro corazón, Señor, está dispuesto, Señor, está preparado para poder, Señor, recibir tu palabra. Te rogamos que con tu Espíritu Santo nos alientes y que nos ayudes a que permanezca de esa manera, preparado, Señor, para recibir tu palabra. Palabra, Señor, que edifique nuestras vidas, nuestros corazones, pero que también nos llame, Señor, a poner por obra lo que hoy tienes para nosotros. Te rogamos, Padre, que tú nos ministres con tu Espíritu Santo y que lo hagas a través de tu palabra, Padre soberano. Guíame, ilumíname, Señor, para poder compartir palabra. Que lo que salgan de mis labios sea únicamente tu palabra, Señor, y no palabra humana. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, también ministre, Señor, a un siervo tuyo, para poder compartirla con denuedo, con claridad, con entendimiento, Señor. De tal modo que juntos seamos edificados, Señor, alentados para cumplir tu propósito que tienes en cada uno de nosotros, para que tú seas honrado y glorificado con toda nuestra manera de vivir. Padre, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, estamos en este tiempo leyendo Miqueas y el tema que hoy quiero compartir es de la sombra a la gloria. Y precisamente recordamos que Cristo viene, ¿verdad? Y recordamos en esta época, no recordamos el nacimiento, dijimos, de Jesucristo, sino que es lo que recordamos, hermanos. ¿Se acuerdan? No solamente la segunda venida, esa es nuestra esperanza, pero ¿qué es lo que recordamos? Puede ser también, tiene que ver. Recordamos que Cristo, ¿qué hizo? Que Dios mismo se encarnó, ¿sí? En la persona de Jesús, se encarnó para habitar entre nosotros. ¿Se hizo qué? Hombre, como nosotros, pero ¿sin qué? Sin pecado. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, lo que yo quiero compartir con ustedes es algo muy importante. Esta profecía de Miqueas dice, pero tú, Belén, dice, Éfrata, ¿sí? La capital ahí de Belén, dice, aunque eres pequeña, entre millares, de alguna manera dice, de Judá, dice, eres la más pequeña, Belén, pero de ti me saldrá, ¿qué? El que será, ¿qué? Señor, ¿en dónde? En Israel, ¿sí? Este pasaje, hermanos, nos está presentando algo muy importante. Hace algunos días yo compartía, de alguna manera, palabra, a través de un texto que recordábamos mucho, que hace miles de años hubo un pesebre, ¿verdad? Pero que en ese pesebre aparentemente no había nada, aparentemente estaba vacío, ese pesebre.
antes de la venida de Jesús, estaba vacío ese pesebre. Y podemos decir, en ese pesebre, aparentemente, no había nada. Pero realmente, ¿qué estaba, hermanos? Rey de paz. Realmente estaba todo. Es decir, y un escritor, un autor de apellido Luis, él dice que en el mundo hubo un pesebre, ¿sí? Pero en ese pesebre algo más grande que ¿quién? Que el mundo. ¿Quién es? Jesús, el Mesías prometido. ¿Y por qué decimos esta parte de Belén, Éfrata? ¿Quién era Belén? Los hermanos que nos acompañaron en la oración, compartimos una enseñanza a través de la oración y dijimos que era Belén, hermanos. ¿Qué era Belén? Belén no solamente era una aldea, era algo más pequeño que una aldea, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que era entre los millares de Judá la más pequeña. Dice, aunque eres la más pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, ¿en dónde? En Israel, ¿sí? A través de este texto, hermanos, este profeta Miqueas señala la venida de un rey, ¿sí? Pero era un rey distinto, iba a venir a reinar alguien, pero de una manera distinta a los demás reyes que habían en aquella época, ¿sí? Era un rey, como decía mi hermano Leonardo, ¿rey de qué? De paz, ¿sí? Un salvador, que nacería aparentemente en un lugar de manera insignificante o pequeño, pequeñísimo, pero que su propósito, su misión iba a transformar toda la historia del pueblo y de la nación humana. Por lo tanto, hoy vamos a reflexionar sobre eso, vamos a compartir eso, hermanos. Cómo el Señor mismo nace de un lugar insignificante, pero ese Salvador, su propósito, su misión es transformar toda la historia humana. ¿Sí, hermanos? Ahora, fíjese bien el versículo 2 que hemos leído aquí en Miqueas. Por favor, dice, pero tú, Belén Éfrata, lo voy a leer en esta versión, aunque eres pequeña entre millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad, dice la Escritura. Hermanos, Belén entonces era una pequeña ciudad, más pequeña que una aldea, ¿sí? Y era una ciudad que quizás no solamente estaba pequeña, sino siendo como una ciudad olvidada. Pero Dios decidió que de ahí, ¿quién iba a salir? El Mesías, aquel anunciado y prometido, ¿sí? El Rey de Israel. Esto nos recuerda algo importante, hermanos y hermanas, porque a veces nosotros tenemos que recordar que Dios escoge lo humilde, digamos lo más ordinario, lo pequeño, para hacer grandes cosas. ¿En alguna ocasión usted se ha sentido así? Muy pequeño. ¿Ha sentido que a lo mejor se ha sentido desvalorado, no tomado en cuenta, desvalorada? Que quizás circunstancias en su vida que se le presentan hacen que se debiliten. No estamos exentos de eso. Pero el Señor elige precisamente lo humilde y lo pequeño para hacer cosas grandes. Usted y yo tenemos una naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Pecaminosa. Somos hombres y mujeres como pecadores. A ver otra vez, hermanos, somos hombres y mujeres como pecadores. Como que no querían decirlo, ¿no? Somos pecadores, hermanos. Pero por gracia de Dios, es decir, Dios mismo, yo les he dicho en muchas predicaciones, que el Señor mismo, con su soberanía, con su señorío, como ese Dios, Él, de toda esta humanidad llena de pecado, o como estamos nosotros, toda la sociedad pecaminosa, donde estamos nosotros, o en este mundo lleno de pecado, el Señor mismo hizo esto, escoger a algunos, ¿para qué? Para redimirnos, para salvarnos, ¿sí? Y por lo tanto, si nosotros nos sentimos de esa manera como seres pecadores, hoy tenemos a través del amor de Dios algo que no merecemos. ¿Qué merecemos siendo pecadores? La muerte y la separación de Dios. Pero nosotros, por gracia de Dios, tenemos ¿qué? La vida eterna. Porque en ese puño que Dios eligió, estamos usted y estoy yo. ¿Sí, hermanos? Entonces, el Señor mismo nos escoge lo humilde y lo pequeño para hacer grandes cosas. Y en este caso, Belén era una ciudad así pequeñísima, una pequeña aldea, más que una aldea, ¿sí? Más pequeña que una aldea. De hecho, era
una ciudad que no tenía influencia, que no era muy conocida, ¿sí? Como por ejemplo, si hablamos de la ciudad de Corinto, usted conoce que era conocida por el comercio, por la vida que llevaban de relaciones exteriores en esa época. Así era conocida la ciudad de Corinto. Bueno, Belén no era así. Era una ciudad casi olvidada. Y Belén no era un centro de manera que tuviera poder, que tuviera influencia. No era así. Pero Dios elige ese lugar para cumplir la promesa de un Salvador. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que quiere decir Belén? ¿Cómo? Casa de pan. ¿Sí? El hebreo es Betlehem. Bet es casa. Lehem es pan. ¿Sí? Hermanos, a veces podemos sentir que nuestra vida, que las circunstancias que se nos presentan en cada uno de nosotros son pequeñas, que quizás a lo mejor lo que hacemos es irrelevante, no es valorado. Pero esa es una manera de ver como mira el hombre. Pero Dios no ve como el hombre mira, no ve como el hombre ve. De modo que Él puede obrar, hermanos, incluso en los lugares y en los corazones más humildes para cumplir su propósito. ¿Sí? ¿Y sabe cuáles son los propósitos que tiene Dios para nosotros? Son propósitos eternos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y es un propósito eterno. ¿Sí, hermanos? Ahora fíjese bien, el versículo 2, ¿qué dice? ¿Y sus salidas? ¿Desde dónde son? Dice la Escritura. Ahí en su Biblia, vea por favor, versículo 2 de Miqueas. Desde los días del eternidad. ¿Qué le dice eso a usted, hermano? Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es algo importante que tenemos que recordar nosotros, hermanos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento estamos en esta sección de la Biblia, en el libro de Miqueas. Uno ya de los últimos profetas que estaba anunciando la venida ¿de quién? Del Mesías, un Salvador. ¿Sí? Todavía no estaba, pero se anunciaba. Y este versículo nos señala algo importante, el nacimiento de este rey, un rey mesiánico, el mediador. Pero esta profecía, este anuncio, esta llegada de este rey, no era un hecho de manera aislada, sino que estaba ligado a la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Desde el principio y desde los días de la eternidad, ¿qué quiere decir, hermanos? Que el Mesías que nacería tendría un origen. ¿Y cuál era ese origen, hermanos? Un origen divino. Jesús mismo ciertamente nace como hombre, se encarna Dios en Jesús, ¿sí? Y nace de mujer, nace bajo la ley, pero sin pecado. Pero Él ya estaba desde antes. ¿Desde la qué? Eternidad. Ya preexistía Jesucristo, ¿sí? Ya estaba en los planes de Dios hacer esto, humanizarse, encarnarse en la vida en la persona de Jesús, y precisamente por eso creemos que es también totalmente Dios Jesús y totalmente ¿qué? Hombre también. Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina, ¿sí? Y por lo tanto, hermanos, esto de la existencia precede al mismo tiempo, ya Él existía desde antes, y este es un claro anuncio de esa divinidad, ¿de quién? De Jesús, como el Hijo de quién. Jesús como el Hijo de Dios. Sí, hermanos. Juan capítulo 1. Por favor, hermanos, vaya con mi Biblia, conmigo ahí a Juan capítulo 1. Versículo 1, por favor. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿Alguien lo tiene ya? Adelante, Dana, por favor. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. ¿En el principio qué? El verbo. Y luego dice, el verbo era con quién? Con Dios. Y el verbo era quién? Era Dios. ¿Quién es el verbo? En este caso, la palabra encarnada, que es Jesucristo mismo. Amén, hermanos. Hermanos, cuando pensamos en Jesucristo, entonces debemos recordar algo importante. Él no solamente es un líder religioso, Él no solamente es un líder histórico, Él es un gran maestro. Pero sobre todo, Él es Dios mismo encarnado, como uno de nosotros, pero ¿sin qué? Sin pecado.
Decía yo hace un rato, ¿cuál es lo que merecemos nosotros? La muerte. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Sí? ¿Qué merecíamos nosotros? Morir en esa cruz. Pero Dios mismo, por amor infinito, por misericordia, se encarna en Jesús y toma ¿quién? Nuestro lugar. Es decir, hermanos, el Señor mismo, nuestro Dios, en la persona de Jesucristo, no se despojó de su deidad. Simplemente, hermanos, Él no quiso demostrar quién era Jesús para tomar nuestro lugar, soportar la ira del Padre y entonces, a precio de sangre, comprarnos. Amén, hermanos. Eso es lo que se anunciaba, la venida de un Salvador. Él es Dios mismo hecho carne, es un rey, pero es un rey eterno. Ese Mesías anunciado no venía como otro rey para gobernar algún imperio. No, morir y que su descendencia pudiera tomar el imperio. No vendría para eso. Era un rey eterno y que vino a este mundo con un solo propósito. ¿Cuál es? Redimirnos y ¿qué? Y salvarnos, darnos la vida eterna. Ahora fíjese bien el versículo 4, por favor, hermano y hermana. Voy casi concluyendo. La primera parte, o las primeras 5 palabras que anuncia el versículo 4. ¿Qué dice, hermanos? Y Él se demostrará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y Él que apacentará. Y ahora el versículo 5, ¿qué dice, hermanos? Y este será nuestra paz. Hasta ahí nada más. ¿Y este qué? Será nuestra paz. Hermanos, esta es una de las características más hermosas de este Mesías anunciado. ¿Y Él será qué? Nuestra paz. En este mundo, hermanos, dijo Jesús, tendremos ¿qué? Aflicción. Pero confiad, dice Jesús, en mí, yo he vencido ¿qué? Al mundo. En este mundo, en este lado de la eternidad, hermanos, lo que pasamos y lo que pasaremos nosotros serán conflictos, serán guerras, tribulaciones, incluso divisiones, aflicciones. Pero este Mesías, este Hijo de Dios, este Rey, viene para ¿qué, hermanos? Para darnos ¿qué? La paz. Darnos de su paz. No solamente Él viene como ese príncipe de paz, sino que Él viene también a reconciliarnos, ¿sí? ¿A qué reconciliación nos referimos, hermanos? ¿A qué vino Jesús? A reconciliarnos ¿con quién? Con el Padre Celestial, con Dios mismo, ¿sí? Pero también entre los hombres. Hace rato leíamos, hermanos, lo que anunciaba Zacarías. No piense mal cada uno. ¿Para quién? Contra su hermano. Ninguno piense mal contra su hermano, ¿sí? Y a veces es lo que hay hoy día, hermanos, en este mundo lleno de individualismo, de egocentrismo. Cada uno busca su propio interés y beneficio. Y por lo tanto a veces no hay unidad y por ende hay conflictos, hay divisiones, hay guerras. Porque muchas veces, hermanos, estamos haciendo esto. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Dice Santiago. ¿Que no es acaso de nuestras luchas en nuestro propio corazón? Yo les he dicho mucho esto, hermanos, que en el corazón no están las emociones. En el corazón está lo que más amamos. Y a veces pasa esto porque nos amamos a nosotros mismos más que a nuestro prójimo. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se amó más a sí mismo. Él pudo haber demostrado quién era como Hijo de Dios en la cruz. El mismo Señor Dios en su soberanía pudo no haber encarnado en Cristo Jesús. Pero ¿qué hizo Dios? Por gracia, por amor infinito, se encarnó en Jesucristo. En Jesucristo derramó su sangre. Estuvo dispuesto a morir para que usted y yo tengamos vida eterna. Amén, hermanos. Es el Mesías anunciado. Y no solamente esto, hermanos, porque el Señor mismo, si hubiera dejándonos con esta separación, nuestra vida sería aquí nada más, terrenal y ¿cómo? Y temporal. Aquí pasaremos y sufriríamos ¿qué? Guerras, divisiones, con tristezas, aflicciones. Sufriríamos. Pero el Señor dice, en el mundo van a encontrar ¿qué? Aflicciones. Pero confiad, yo he vencido ¿qué?
al mundo. Y lo hizo con un solo propósito, hermanos y hermanas. ¿Cuál es ese propósito? Él vino a dar su vida, vino a morir por nosotros. Quien merecía morir éramos nosotros. Pero entregó su vida para que hoy usted y yo tengamos vida y la tengamos, ¿qué? En abundancia. Amén, hermanos. Así que, hermanos, quiero decirle a usted que la paz que ofrece Dios en Jesús no es una paz superficial. No es una paz temporal ni momentánea. Es una paz profunda. Si en algún momento usted siente que le hace falta paz, ¿qué debe de hacer? Recordar a ese Mesías anunciado. ¿Acercarse a quién? A Jesucristo. No solamente es una paz profunda, sino una paz que trae, ¿sabe qué? Sanidad. Hoy oramos por muchas cosas, hermanos. Mis hermanos, mis hermanas que hoy día están debilitados en la salud. El pastor Joaquín, mi hermana Hilda, mi hermana Clarita, muchos que quizás estamos debilitados en la salud. Pero si nuestra mirada está en el Rey de paz, no solamente sentiremos una paz profunda, sino una paz que traerá, ¿qué? Sanidad. Y no solamente sanidad física, sino también sanidad, ¿qué? Espiritual. Amén, hermanos. Es una sanidad hacia el espíritu que restaura lo quebrantado del corazón. Mis amados hermanos, Jesucristo no solamente es el Rey de la paz en cada una de nuestras vidas, sino que lo que hoy esperamos y recordamos también como segunda venida es que su reinado traerá paz, pero una paz como eterna. Es el príncipe de paz, ¿sí? Si hoy usted siente conflicto, debilidad, angustia o temor por las circunstancias que esté pasando, hermanos, tiene que recordar la paz de Dios en Cristo Jesús. Incluso Pablo llama en los Filipenses, dice, y la paz de Dios, ¿qué? Sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué? Nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, yo ya no voy a sentir como hombre, sino que mi corazón se va a ser guardado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Voy a entender ahora sí lo que dice Filipenses en el capítulo 2. Hay en vosotros pues este mismo sentir que hubo en quién? En Cristo Jesús. ¿Se acuerda que algunos días les decía yo a mis hermanos o hermanas? Y hoy pregunto una vez más. Mis hermanos varones, padres de familia, ¿quién estaría dispuesto a asumir la responsabilidad de su hijo, pagando la culpa de otro? ¿Sí lo harían, hermanos? Mi hermana Jessie dice que no. Vaya, mi hermana Clarita, ¿no? Mi hermana Rosalba, mi hermano Antonio. ¿Pondríamos a nuestros hijos para pagar por la culpa de alguien? Y yo lo haría, hermanos, a veces. ¿Pero por qué? Porque nuestro corazón, nuestra naturaleza está fijada solamente. Nuestro corazón no está guardado ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero si recordamos y valoramos la gracia de Dios, entonces dice esta parte de la Escritura que podemos experimentar esta comunión con Dios y que no solamente vamos a entender que si tenemos conflictos, angustias o temores, recordaremos la paz que Cristo nos da, que es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que guarda mi corazón y mi pensamiento ¿en quién? En Cristo Jesús. De manera, hermanos, esta paz que Cristo ofrece es más poderosa, hermanos, que cualquier aflicción que podamos enfrentar. ¿Qué siente hoy? ¿Por qué es lo que está pasando? Oramos por consuelo, por fortaleza, por sanidad. Hay dolencias externas, dolencias quizás internas. Pero si usted recuerda que Cristo es el Rey de la paz, que le ofrece esa paz poderosa, va a poder resistir cualquier aflicción que pueda enfrentar. Amén, hermanos. Y quiero terminar diciendo esto, hermano y hermana. La versión del versículo 4, la segunda parte, dice: y cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando pisara nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes de los hombres. Versículo 5. Este pasaje, hermanos, también menciona la victoria que este rey iba a tener sobre sus enemigos. En los tiempos de Miqueas se hablaba de una aflicción, de un tiempo
de una amenaza sobre el imperio asirio, y era muy real, todo eso era real, había una amenaza. Pero esta profecía está apuntando a un futuro en este pueblo, bajo el liderazgo, en este caso, del Mesías anunciado. Dice que los enemigos serían como derrotados, iba a venir la victoria de ese Mesías. Y la referencia a 7 pastores, del versículo 5, y ¿cuántos ancianos o príncipes? 8. ¿Qué nos habla? Habla de autoridad, hermanos, ¿sí? Habla de poder. Es una autoridad y un poder que Cristo mismo iba a ejercer sobre todas las fuerzas del mal, ¿sí? ¿Cómo lo iba a hacer? Protegiendo a su pueblo y guiándolo con sabiduría y con poder. ¿Sí, hermanos? Es decir, Jesucristo es nuestro pastor y príncipe ¿de qué? De paz. ¿Un príncipe cómo? De paz eterna. ¿Sí, hermanos? Y bajo ese abrigo, ese liderazgo, esa autoridad, no habría enemigo, ni habrá enemigo, ni mal, hermanos, que pueda prevalecer en nosotros. ¿Sí? Salmo 91, ¿qué dice, hermanos? El que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. ¿Morará qué? ¿Bajo la sombra de quién? Que es omnipotente. Un Dios que todopoderoso. ¿Sí? Bajo ese gobierno, bajo esa autoridad, no habrá enemigo ni maldad que pueda prevalecer en la vida de aquel que se abriga bajo sus alas, también bajo su sombra. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿cuál será la victoria final? La victoria final sobre el pecado, sobre la muerte y el mal que está asegurado solamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén, hermanos. Termino con esto, mi hermano y hermano. ¿Por qué de la sombra a la gloria? De una pequeña ciudad, insignificante, olvidada, nacería ¿quién, hermanos? El Mesías. ¿Sí? Solamente se anunciaba, no se veía en ese momento que llegara el Mesías. ¿Sí? Pero en el Nuevo Testamento, esta promesa, esta profecía, se cumple a través del Salvador, que es ¿quién? Cristo Jesús. Es decir, hermanos, Miqueas, este pasaje de Miqueas habla de la promesa de un Salvador que vino como, de una manera, como dijimos, humilde, ¿sí? Pero que tiene autoridad y tiene poder. Y tiene un origen divino. Es Dios mismo en Jesús. Es un Salvador que es la paz, pero también un Rey que iba a traer justicia y restauración. Hermanos y hermanas, ante lo que estemos pasando hoy día, el Señor puede restaurar los corazones quebrantados, puede sanar el alma. Y en Belén, ese pequeño pueblo, hermanos, ahí comenzó el cumplimiento de la promesa. En Jesús, ¿qué vemos? ¿Qué ve usted en Jesús, hermano y hermana? ¿Qué es lo que usted ve en Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Padre eterno. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Alguien más, hermanos? ¿Quién es Jesús? Mi Salvador, mi Rey, nuestro Rey. ¿Alguien más, hermanos? Ya dijo que quién es Jesús para usted. Ahora, ¿qué ve usted en Jesús? Cada vez que se queda callado, yo pienso que esta época usted está pensando en los regalos, en el convivio después del culto, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Para mí, ¿quién es Jesús? De hecho, hermanos, yo llevo ese nombre antes de Arturo, me llamo Jesús. Y para mí eso es muy importante. Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué veo en Jesús? Veo misericordia, hermanos. Veo gracia. ¿Saben lo que es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Un regalo qué? Inmerecido. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, si yo empiezo a llegar tarde a los cultos, no vengo, me daré un regalo? No, pues no, ya, es decir, luego respondieron ahí, no, ¿verdad? Bueno, nuestro Dios, hermanos, nos da incluso lo que no merecemos. Lo que no merecemos nos da nuestro Dios. Y esa es la gracia.
Y sobre todo lo que decíamos el domingo, el día del aniversario, es gracia sobre gracia. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué ve usted en Jesús? Que yo sigo siendo pecador, y aunque sigo siendo pecador, Él me sigue amando. Aunque no me quiere dejar de esa manera tal y como soy. Porque ahora Él tomó mi lugar en la cruz, soportó la ira del Padre, ¿sí? Para que yo hoy tuviera vida eterna, vida en abundancia. Amén, hermanos. Por lo tanto, hermanos, ciertamente nos podemos sentir pequeños. Podemos pasar por momentos de lucha, de desánimo, pero recordamos que ese Mesías anunciado, ese Señor que tomó nuestro lugar, nació en una pequeña ciudad en Belén. Y es ese mismo el que gobierna en nuestra vida. Amén, hermanos. Y gobierna con poder y nos ofrece una paz, justicia y salvación eterna. Amén, hermanos. Eso se cumple ahora en la persona de Jesucristo, naciendo ¿en dónde? En Belén. Por eso decía yo estas palabras hace un momento, al principio del mensaje. Decíamos yo, había un pesebre donde aparentemente no había nada, pero realmente, ¿qué estaba? Todo. ¿Qué encuentra en Jesús? Todo, hermano. ¿Qué encuentra en Dios? Todo. Y este autor, C.S. Lewis, dice, hubo en el mundo un pesebre. Y en el pesebre, algo más grande que el mundo. Amén, hermanos. De la sombra a la gloria. Nuestro Dios, entonces, fue anunciado en Cristo Jesús como Salvador. Y esa promesa, esa profecía, se cumplió en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Es un Rey que gobierna con poder, que nos ofrece justicia, paz y salvación. Amén, hermanos. Y Él no solamente vino, murió, sino que volvió ahora sí que a la vida. Hermanos, Él vive. Amén, hermanos. Y porque Él vive, también nosotros vivimos. ¿De qué manera vamos a vivir? Agradándole al Señor. Pero con esperanza, hermanos. Es decir, tenemos que vivir bajo su gobierno, vivir bajo su autoridad. Y que nuestra esperanza, hermanos, esté puesta en su segunda venida. Porque Él viene a establecer su reino de paz eterna. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor. Y quiero decirle esto. Por último, hermanos, cuando al final del día el Señor venga por segunda vez, paz, justicia y salvación serán manifestadas en cada uno de nosotros. Quizás hoy día a lo mejor usted está anhelando algo, esté pasando por momentos de dificultad, pero recuerde que el Rey de Paz es Jesús, es Dios mismo, aquel que gobierna con poder sobre esa circunstancia y le ofrece paz aún en medio de esa dificultad o de esa aflicción. Lo que tenemos que hacer usted y yo, hermano y hermana, nada más es vivir bajo ese gobierno. Deje que Jesús reine y gobierne en su decisión, en su vida, en su matrimonio, en su familia. Deje que el Señor mismo gobierne su salud. Deje que el Señor mismo gobierne en su corazón, en sus emociones. Y sométase y rinda su corazón y su voluntad a aquel Rey de Paz. Y mantenga una esperanza viva, una esperanza puesta en su venida. Porque al final, todo lo que hoy pueda sentir como quebranto, como prueba, como adversidad, dificultad, todo será restaurado. Y en su corazón, si usted le deja reinar a Cristo Jesús, Él reinará para siempre en su corazón. Señor eterno, gracias, Padre, por esa palabra que nos has compartido, Señor, en este día. Nos recuerdas, amado Dios, que fuiste anunciado, Señor. Elegiste, Señor, un lugar humilde, un lugar pequeño, un lugar quizás insignificante y olvidado. Pero, Padre, al cumplir tu promesa, Señor, y tu propósito, como ese Mesías, como ese Salvador anunciado y prometido,
nos recuerdas que tú eliges lo humilde para hacer cosas grandes. Hoy, Señor, quizás podemos ver por las circunstancias que pasamos, dificultades o aflicción en este mundo, sentirnos, Señor, pequeños, sentir momentos de lucha, de desánimo, pero también recordamos, Padre, que tú eres el Rey de paz, aquel Rey que nació, Señor, en Belén, el mismo que gobierna con poder, Señor, y con justicia, Señor, y que nos ofrece paz y salvación. Te pedimos ahora, Señor, que si alguno de nosotros te hemos recibido en nuestro corazón como único y suficiente Salvador, en Cristo Jesús, ahora, Padre, podamos recordar, Padre eterno, que tenemos de dejar gobernar y reinar en nuestra vida, Señor. En cada una de nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Que reflejemos tu amor, tu carácter y tu santidad, Señor. Y sobre todo, amado Dios, que recordemos, Señor, que si pasamos momentos de dificultad, de aflicción, Señor, si hay algo que nos esté quebrantando, Señor, nos esté quebrantando en este momento, tú eliges esas cosas pequeñas para hacer algo grande, Señor, a través de nosotros. Te pedimos que uses nuestra vida y que también nos uses como instrumentos tuyos para el extendimiento de tu reino, Señor. Que transmitamos tu amor, tu misericordia y tu gracia hacia los demás. Pero sobre todo que vivamos bajo tu gobierno, Señor, y que nuestra esperanza esté viva siempre, esperando tu segunda venida, cuando todo al final será restaurado, Señor, y tú reinarás para siempre, con esa paz eterna, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra tuya, Señor, y rogamos que hoy podamos confirmarlo, Señor, con nuestra manera de vivir y transmitirlo hacia los demás, Señor, a través de la paz, del amor, de la unidad, Señor, y sobre todo de llevar una vida que pueda honrarte, para que tú seas glorificado y honrado todos los días que nos permitas vivir en este lado de la eternidad. Padre, te lo pedimos todo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así puestos de